El tema que vamos a considerar hoy es la resurrección de Lázaro y queremos que no olvidemos que estamos hablando de estos temas durante esta semana en el contexto de las señales de divinidad que nos van a demostrar quién es Jesús. Ya la semana pasada estudiábamos sobre señales que marcan el camino, hoy hablamos sobre la divinidad de Jesús y cómo Juan nos ha contado ya un par de historias que señalan eso, pero pastor, la resurrección de alguien que ha estado muerto definitivamente debe ser lo cumbre. Pero vamos a entrar de lleno a esto en un momento, así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre, necesitamos sabiduría para poder aprender a mirar este relato desde la perspectiva que tú quieres enseñarnos, para mostrarnos quién es Jesús y cómo podemos confiar todas nuestras esperanzas en Él. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, pastor, usted mencionó que cuando llegamos a esta historia debemos conectarlo un poco con lo que estaba pasando en el capítulo 10. Aunque esos temas seguramente vendrán más adelante en la lección, sí me gustaría que nos ayudara a situar el capítulo 11 de Juan, donde se narra la resurrección de Lázaro, en el contexto que nos permita comprender qué es lo que vamos a descubrir ya en este capítulo. Recordemos que hemos estado viendo que en el libro de Juan, las experiencias que suceden, los milagros o señales que Jesús hace, son parábolas actuadas de algo que Él ha afirmado. Y en el libro de San Juan, el capítulo número 10, nosotros tenemos varias declaraciones de Jesús que realmente un ser humano comúnmente no puede decirlas sin comprobar que realmente eso es así. Por ejemplo, un texto bien conocido, creo que podemos ir a nuestra Biblia que resuena en nuestra mente, es San Juan, el capítulo 10 y el versículo número 10. Que dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Y justamente en el capítulo 11 vamos a descubrir que Él realmente lo que ha prometido puede cumplirlo. Amén. Porque Él puede dar vida. ¿Y qué más que dar vida a alguien que ya su cuerpo está en descomposición, porque lleva 4 días de haber fallecido? Entonces, lo que es interesante, hermano Gerson, es que cuando Jesús dijo todas estas cosas, de hecho, venimos observando desde el capítulo 8, capítulo 9, que ya los líderes religiosos están obsesionados, podemos decirlo negativamente, con Jesús, y ellos han tomado piedra ya para lanzárselas. Él ha logrado escapar incluso de que lo querían atrapar. Y entonces llegó a un punto como que solo Jesús mismo lo sabía, como que solo faltaba como una cosa más, como dice el dicho, para la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Para que se derramara. Y justamente lo que vamos a estudiar hoy es esa gota que derramó el vaso, pero que tenía también un propósito divino y que estaba en los planes de Dios. Muy bien, entonces, yendo al capítulo 11, pastor, el capítulo 11, para quienes ya lo hemos leído antes, hoy le invitamos a que lo lea completo, usted que está en sintonía de este programa o está escuchándonos por radio. Es un capítulo que presenta muchos tintes tristes, hay mucha tristeza en todo el capítulo, pero hay varios elementos que parecen un poco extraños, pastor. Cuando uno comienza la narración se encuentra con Lázaro enfermo, las hermanas están preocupadas, envían un mensaje al Señor Jesús para que llegue, y luego esto parece extraño, Jesús se detiene antes de atender a este pedido. Aun cuando ama a Lázaro y ama a toda la familia, se ha detenido hasta que Lázaro finalmente va al descanso. Pastor, ¿qué es lo que está intentando hacer el Señor Jesús, considerando lo que ya usted nos recuerda, que son parábolas actuadas, es decir, hay algo más de fondo en las acciones de Jesús? ¿Qué está queriendo enseñarnos Jesús acá? Muy bien, totalmente estamos de acuerdo. Hay algo más que Jesús quería enseñarnos a nosotros y a ellos también, que fueron los primeros que vieron estos acontecimientos.
para hacer un repaso de lo que he dicho antes, en San Juan 10 encontramos que Jesús hace aseveraciones que viniendo de labios de seres humanos, claro, no tienen sentido o no pueden ser corroboradas. Y justo antes de entrar al repaso de Lázaro, todavía me queda un elemento más que me gustaría que lo viéramos, San Juan 10, 30 y 31, porque esto va a explicar por qué Jesús conscientemente, él ahora se aleja de una necesidad donde él podía hacer la diferencia, pero creo que este es el contexto que nos explica por qué. Muy bien, dicen acá Juan 10, 30 y 31, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, dice acá. Ahí lo tenemos claro. Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahora Él dice, yo y el Padre uno somos, se iguala con el Padre. Jesús está hablando acerca de su divinidad. Los judíos se entendieron muy bien. Claro. Y entonces dice que tomaron piedras para apedrearlo. Ahora, alguien puede pararse en la calle y decir, yo con Dios soy uno, pero ¿qué pruebas tiene? Precisamente el capítulo 11 es una muestra de la divinidad de Jesús como no lo hizo ninguna otra cosa, pero que curiosamente es lo que hace que los corazones de los líderes religiosos se endurezcan aún más. Entonces vamos a examinar por qué Jesús realmente no atendió el pedido de María, de Marta, su hermana, cuando Lázaro estaba enfermo. San Juan capítulo 11 y veamos el versículo número 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, o para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien, aquí tenemos nosotros que Jesús dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando el ciego de nacimiento, sí, los discípulos le preguntan, mira Señor, ¿y este qué pasó? Que ha nacido ciego. Y Jesús le dice, no, esto no es por el pecado de él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora Jesús, en el tema de Lázaro, lo que él dice, esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo creo que este pasaje yo mismo lo predico a menudo en diferentes ocasiones, como funerales, entierros, y uno dice, bueno, ¿por qué la muerte de alguien va a ser para la gloria de Dios? Claro. Y nosotros no lo entendemos. Sin embargo, Jesús está dando la clave y dice, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, Él, ¿por qué dice que esa situación es para la gloria de Dios? Ese tema de la gloria comienza ya en Caná, cuando Él transformó el agua común y corriente en vino. Ahí comienza el tema de la gloria y llega hasta la cruz. Entonces la clave, hermano Gerson, siempre que se habla en el libro de San Juan de gloria, se refiere a ese evento de la crucifixión de Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que esa situación que le está sucediendo a Lázaro va a glorificar a Dios y lo va a glorificar a Él. En otras palabras, esa experiencia de la enfermedad de Lázaro y de la muerte de Lázaro y posteriormente la resurrección va a llevar gloria a Dios, porque es en la dificultad cuando el carácter de Dios se revela aún más, porque Dios va a mostrar que Él se sobrepone a las dificultades, en este caso a la muerte, que es el problema más grave que tiene el ser humano en esta tierra. Entonces Jesús va a confirmar que Él es la vida y que Él tiene el poder de hacerlo y que Dios mismo también es el que está involucrado en esto. Pero cuando Jesús dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, eso se refiere a la cruz, porque es precisamente este milagro el que hará que los judíos se enemisten aún más, sean más hostiles contra Jesús, y esto lo va a llevar a la cruz, pero es en la cruz donde Él va a cumplir el gran propósito por el que había venido a esta tierra. Entonces, cuando volvamos a leer San Juan 11 y veamos que dice que es para la gloria de Dios, tenemos que ver en resumen que se refiere a que es en la cruz de Cristo donde se revela más plenamente el carácter de Dios, que Dios es amor. Y
aquí nosotros podemos tener un alivio para las pruebas, las dificultades que estamos pasando hoy. Sabes que en las pruebas y las dificultades nosotros podemos conocer más de Dios que en los momentos de bonanza. Y este mundo que cayó en pecado demuestra que el amor de Dios no tiene límites, que Dios nos ama. Y aunque Él nos ama sin que hubiéramos caído en pecado, al haber pecado en este mundo y al haber hecho Dios un plan de rescate, nos muestra el amor como nunca tal vez nosotros lo hubiéramos podido visualizar y como el universo también lo ha podido ver. Amén. Y bueno, con esto en mente, pastor, ahí entonces cobra sentido por qué Jesús se detiene un momento y por qué es que luego hace algunas afirmaciones, hablando de esas afirmaciones que debe sustentar luego, que son muy interesantes. Tal vez vamos a saltar un poco en toda la narración, después de que habla con sus discípulos, además de que va para hacer este milagro, hablando de la muerte como un sueño además, porque cuando morimos estamos dormidos. Pero quiero llegar a este punto en del verso 14 en adelante, pastor, algunos textos. Dice aquí, entonces Jesús les dijo claramente a los discípulos, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Y luego más adelante, cuando Marta, el verso 21 le dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Termina con una pregunta acá. Entonces, pastor, aquí ha hecho esas afirmaciones, usted ya destacaba, ¿no? Lo de San Juan 10 sobre Jesús como la vida. Ahora dice que puede devolverle la vida a alguien que ya ha ido al descanso. ¿Qué hace a continuación para confirmar que en realidad sus palabras no están vacías? Bueno, aquí nuevamente hemos confirmado que todo esto tenía el propósito de mostrar sin lugar a dudas, indiscutiblemente, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y demostrar la divinidad de Jesús, qué poder operaba a través de él. De hecho, este fue un milagro indiscutible. Si notan en el versículo 47, aún los enemigos de Jesús que los andaban asediando a cada momento, lograron reconocer que este milagro había sido realizado. Sí, dice acá, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahí está. Ellos no dijeron, no, eso fue una trampa, Lázaro se hizo el muerto y entonces, no, porque todo el mundo, 4 días, por eso es que Jesús se tardó, él sabía que tenía que hacer algo. Si él hubiera llegado antes, cuando Lázaro estaba enfermo, o aún recién hubiera estado muerto, porque los judíos tenían también sus creencias ahí, se habían contaminado con el paganismo de las naciones circundantes, donde ellos habían sido exiliados, y entonces ellos pensaban, una persona muere, pero algunos pensaban esto, su espíritu anda por ahí, pasa como unos 3 días buscando entrar otra vez al cuerpo, pues como ya no tiene vida, entonces se desaparece. Entonces ellos creían, ya el 4º día jamás, ya nadie puede volver a la vida. Por eso es que Jesús precisamente se demora en donde está, espera hasta que se cumplan 4 días, porque entonces va a ser fuera de toda duda de que Él ha vuelto a la vida a Lázaro. Y aquí está en el versículo 47, ellos dijeron, mire, hace muchas señales, ¿qué haremos? O sea, esto es irrebatible, esto es irrefutable. Y entonces ellos encontraron una solución. Mire el versículo 53, después que Caifás habla, porque vamos a ver eso al final. Y dice acá, así que desde aquel día acordaron matarle. Muy bien, ¿qué produjo ese milagro, el milagro cumbre del ministerio de Jesús? ¿Será que ellos reconocieron y dijeron, bueno, este es Jesús, sí, tenemos que, como el ciego que lo adoró, claro, este es Jesús, da vida, es indiscutible lo que Él hace, esto no lo puede hacer nadie, nos rendimos, caemos a sus pies? ¿Eso fue lo que ellos hicieron? No. Dice que desde ese día acordaron matarlo. Es triste, hermano Gerson, el orgullo religioso, la autosuficiencia
puede llevarnos a nosotros hasta esos caminos donde podemos aún negar las obras que Dios hace en nuestra vida. Pero comentando lo que estábamos viendo anteriormente, cuando Jesús habla con, en este caso fue Marta quien lo salió a recibir primero, María se había quedado por allá. ¿Sabe que Marta creía en Jesús? Creían, sí. Habían escuchado cuando Él los visitaba. Hoy estuve, 25,000 personas y digamos cuando Él les contaba, no sabemos cómo hablaba Él con ellas, y con Lázaro, pero Él les contaba y el alimento fue multiplicado, y ellos escuchando y todas esas historias maravillosas, ¿verdad? Ellas sabían, y Lázaro, cuando antes de morir, él sabía que Jesús tenía poder y sabían eso muy bien, pero todavía no lo habían conocido como ese yo soy, todavía, porque aún Marta dice, sí, dice, yo sé que mi hermano va a resucitar, sí, creían, tenían fe en el Señor, tenían confianza en Él, aunque su fe fue sacudida cuando Lázaro murió, ellas no dejaron de creer totalmente, sino que estaban ahí resentidas, pero creían. Claro. Dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero Jesús le dice, no es hoy, es ahora, estás con el gran yo soy, y te voy a mostrar que yo puedo volver a la vida a tu hermano. Amén. Y entonces precisamente eso es lo que tenemos aquí, y Jesús hace una gran aseveración. Yo soy la resurrección y la vida. Acto seguido, Él resucita a Lázaro y prueba que Él es quien dice ser. De hecho, ya lo había afirmado, ya lo leímos, no lo vamos a leer hoy, en San Juan capítulo 5. Ahí Jesús habla acerca de la vuelta a la vida. Esto no es un tema que se presenta aquí en el libro de Juan hasta esta altura, sino que ya prácticamente aquí Jesús está actuando eso que ya había dicho en San Juan, el capítulo número 5, y en el versículo 40, ahí nuevamente se confirma. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ellos de seguro más adelante vieron el carácter de Dios reflejado en la cruz del Calvario al morir por los seres humanos. Entonces, ¿qué lecciones tenemos hoy? Bueno, lección maravillosa, hermano Gerson, que las dificultades más grandes de la vida, en vez de disminuir nuestra fe, pueden revelarnos acerca de Dios como ninguna otra cosa puede hacerlo. Amén. Y finalmente, pastor, porque ese tema es muy interesante, yendo a lo que usted destacaba de la decisión que toman los líderes judíos. Qué triste ironía, que ven que Jesús puede dar vida, están frente al dador de la vida, puede resucitar a los muertos, y creen que pueden detenerlo quitándole la vida a Él. ¿Y por qué lo presento de esa manera? Porque ¿qué lección hay ahí para nosotros? Que a veces nos olvidamos también de quién es Jesús. Tal vez, como usted decía, tenemos una creencia, algo sabemos de Dios, no terminamos de decir no creo, sí creemos algo, pero todavía no lo hemos experimentado como debería ser, y a veces lamentablemente podemos incluso llegar a tomar estas decisiones de cegarnos a las señales de la divinidad de Jesús. Bueno, creo que es una pregunta exacta para finalizar esta lección de hoy. El corazón humano tiene la capacidad casi infinita de justificar las injusticias. ¿Sabe que así es nuestro corazón humano? Sí. Lo hicieron contra Jesús los líderes religiosos. ¿Cómo no puede suceder? Aún con ese milagro, ellos justificaron la destrucción de Él, y al fin del tiempo se va a repetir esto también. Cuando el libro de Apocalipsis dice en el capítulo número 13 que habrá un poder opresor en contra del pueblo de Dios, como también ha habido a lo largo de la historia, que Jesús dijo, por ejemplo, ahí mismo en San Juan, el capítulo 16 y el versículo 2, Jesús dice, llegará un tiempo cuando el que os mate pensará que está rindiendo servicio. Y bueno, yo creo que vamos a leerlo porque ya Jesús lo había dicho en los evangelios, pero ahí está, es mejor escucharlo de la palabra de Dios. Y dice acá, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí está, el corazón humano, vuelvo a repetir, tiene casi la capacidad infinita de justificar
las injusticias. Wow. Y solamente Dios puede preservarnos y protegernos de eso. Pero para cerrar, aquí en esta historia hay ironías que se dan cuando los líderes religiosos, después de ver eso, ellos se quedan comentando algunas cosas, y precisamente lo que comentan que no quieren que suceda es lo que sucede al final, porque nadie puede derrotar los propósitos de Dios. Amén. Entonces Dios va a obrar a pesar de las dificultades, y vamos a ver los versículos 48 al 52, que son las palabras que ellos analizaron después del milagro que Jesús había hecho. Y dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mire, qué ironía, ¿verdad? Sí. Que ellos dicen, bueno, matando a Jesús, salvamos nuestra nación. Al destruir a Jesús, nos salvamos nosotros, pero fue al contrario. Al destruir a Jesús, la nación se perdió. Porque recordemos lo que pasó allá en el año 70 con la destrucción del templo. Y lo otro es que él dijo, todos creerán en él. Si nosotros lo dejamos, no hacemos nada y no lo apartamos del camino, todos creen. Y la verdad que Jesús, al ser crucificado, al ser levantado en una cruz, se cumplió más bien lo que le había dicho a Nicodemo y lo que le había dicho a sus discípulos, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces son las ironías, lo que ellos quisieron evitar es lo que finalmente sucedió. Y pastor, quisiera que orara por nosotros justamente por esto, para que hoy nosotros le permitamos a Dios que pueda hacer sus propósitos en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección. Gracias porque tú nos amas tanto y nos has enviado este mensaje para recordarnos que tu gloria, que tu carácter se revela más aún en las dificultades, en la crisis, en el caos. Gracias, Señor, porque podemos confiar de que hay un propósito para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.